Hola a todos, soy Prole y hoy traigo un nuevo vídeo para el canal. En Velo Fragmentado vamos a hacer un vídeo de cómo hacer rondas infinitas prácticamente en el mapa de Shatterbane. Deciros que lo que habéis visto al principio del vídeo, esa intro del vídeo, os dejaré un comentario fijado de cómo ser totalmente invencible como habéis visto al principio del vídeo. Dicho eso, quiero mandar un saludo también a Josep, que estuvo conmigo aquí echándome una mano, miembro del canal. Gracias por tu ayuda y por ser miembro. Y a todos vosotros recordar, suscribiros al canal, dejar vuestro like para apoyar, para subir más contenido. Recordar la comunidad de Discord. En información del canal encontraréis el link que os llevará a la comunidad de Discord. O sea que sin más, vamos con ello y ahora os voy a explicar cómo hacer las mejores estrategias en este mapa de Velo Fragmentado. Eso sí, necesitáis este arma especial Wonder Waff, porque con este arma podemos conseguir munición totalmente infinita, ya que se nos va cargando casi automáticamente y no tenemos casi ni que recargar ni siquiera comprar munición. Dicho eso, quédate hasta el final para poder entender un poco cómo son los perks que debes de llevar adecuados para este arma especial. Esta es la destilería, ya está abierto, por eso digo que debéis de ver en algún tutorial, porque yo no creo, no recuerdo tenerlo, ¿no? Explicación de cómo abrir la destilería en sí, pero es bastante fácil, simplemente buscarlo por internet de cómo abrir la destilería y de esa manera vais a poder tener esta zona totalmente abierta. Pero lo bueno que tiene es que aquí se convierte en un glitch, ya que solamente nos van a venir los zombies de esta zona de aquí. Deciros que os he marcado que tenéis en esta parte, ¿no? Digamos en la zona de abajo, que es esta y la que tenemos a nuestra derecha, tenemos munición. Hay una caja de munición por si acaso os quedáis sin munición. Luego, la manera de jugar aquí, también es bueno jugar con el velo manto de éter o mejor con un amigo. Como veis, también se puede hacer solo y aquí está la estrategia. Simplemente tenemos que abrir toda esta zona o tener la zona abierta simplemente de aquí, que esto sería la destilería, pero no pasar nunca hacia esa zona. Si pisamos ahí, los zombies nos vienen de esa zona, pero si no subimos para arriba, nunca nos van a venir de la parte de arriba, ya que todos los zombies nos van a venir de aquí abajo. Ya sabéis que he hecho algún directo con este, también he subido algunas rondas, he hecho una ronda solo en 100, ciento y pico aquí tranquilamente y con amigos. Deciros que es importante tener, aunque podéis tener su fusil, jugar con vuestras armas, cualquier arma, escopeta, etcétera, pero sí que la Wonder Waff esta es la verdad que la mejor arma de Velo Fragmentado. Y para rondas, fijaros lo bien que va, ya que lo ralentiza con el tema de la electricidad. Y aparte, fijaros como ahora mismo tengo 4 de balas, ¿vale? Y de repente empieza esto a subir cada vez que vamos haciendo las críticas, ¿no? Digamos que tengo las bebidas y los pets adecuados para que esas bajas críticas de cuerpo a cuerpo, digamos esa baja de cuerpo a cuerpo o esas bajas con un arma al cuerpo, se conviertan en críticas, ¿vale? Y cada crítica se convierta en una bala en el cargador. Y de esa manera, fijaros como continuamente me están dando munición. Y bueno, estáis viendo cómo tengo la mejora de campo en la hipercarga, que también os dejaré un comentario fijado, como os he dicho antes, de cómo ser invencible, y ahí viene el rollo de la hipercarga. Dicho eso, recuerda suscribirte al canal, deja un pedazo de like para apoyar y para subir más contenido. Aquí estáis viendo la otra zona, que esta es muy buena, ya que he estado en una ronda 200 aquí tranquilamente. Tengo una 200 y pico guardada. Bueno, ya la perdí por el guardado, pero al final deciros que bueno, esto es una pasada, ya que tenemos toda la zona de aquí cerrada. Estas dos puertas que tenemos a mi mano izquierda, hay una arriba y una abajo, son las dos las mismas. Si abrís una, se abre las dos, por eso no abráis ninguna de estas puertas de la izquierda. Y aquí con tu amigo, justamente donde yo estoy, se está muy bien, ya que los parásitos se quedan con nosotros aquí. Y como no tenemos la hipercarga también, y tenemos nuestra Wonder Waff, que aquí es donde se está bien con el arma especial y la Mar 2. ¿Vale? Dicho eso, bueno, quédate hasta el final para entender, como te he dicho, cómo son los press adecuados para tener munición infinita y de esta manera poder conseguir un montón de XP y poder subir rápido de nivel 1000. Deciros que vamos a farmear un montón de XP, como he dicho, un montón de chicles, y ahora sí, vamos con los perks. O sea que atentos aquí, porque vamos con la munición, para poder tener esa carga de munición extra continuamente con el arma especial, ya que no es necesario ni siquiera ni cargar. O sea, yo estaba en una ronda 100 y no he estado ni cargando, nunca he comprado munición prácticamente. Fijaros bien, porque una de las cosas que yo llevo, que tampoco es muy importante, es el Juggernaut, pero bueno, os voy a decir las cosas más importantes que yo llevo. El carroñero, como veis aquí, sí es importante, y ponerlo donde yo lo tenía, ya que nos va a dejar una nube de gas, que eso nos va a cargar la mejora de campo, ¿vale? Luego otra muy importante es esta, la de percepción letal,
Esta es importantísimo tenerlo en ojo crítico, ya que por cada disparo que le digamos un cuerpo a cuerpo se nos va a volver crítica, ¿vale? Entonces cada crítica nos pone una carga de munición, ¿vale? Y aquí también tenéis el Daikiri, que este es súper importante también. Existe la posibilidad de que los impactos críticos añaden una bala a tu cargador. Ese es muy importante. Y aquí, bueno, los impactos dobles ya sabéis que hacen más daño consecutivo, esto tampoco es necesario, pero sí es importante las que habéis visto que nos dan las críticas. Si juntamos esas dos bebidas, no va a pasar eso. Que simplemente todas las bajas que vamos haciendo, bueno, casi todas las bajas se van convirtiendo en bajas críticas, aunque sean disparándose al cuerpo, a bocajarro, como se dice de toda la vida, o simplemente apuntando, es decir, sin necesidad de hacer ese headshot, esa baja crítica, nos va a dar continuamente bajas críticas y eso va a rellenar lo que son el cargador, ¿vale? Lo que son las balas que tenemos ahí. Por ejemplo, fijaros bien cómo he disparado un par de veces, fijaros como tengo 30 en el cargador aún y simplemente vamos recargando esas balas porque se están convirtiendo en las críticas y por cada crítica tenemos la posibilidad de que nos dé una bala y de esa manera estamos prácticamente aquí haciendo rondas como estáis viendo. Recuerda que te voy a dejar un comentario fijado con un vídeo muy bueno que está funcionando los glitches de hoy en día. Un saludo a todos, gracias por esos likes y por compartir.